41 minutos pasaron de las 6. Tengo el gusto de saludar al diputado nacional Carlos Heller. Carlos, Adrián Murano te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, gracias por atenderlos. Carlos, hay varios temas en agenda, pero empiezo por algunos que tienen estado parlamentario. Uno de ellos, el impuesto de la renta o por la renta inesperada, que entiendo que ya está ingresado. ¿Cómo imaginás o cómo ves ese trámite? Ese trámite no porque sea algo sencillo, me imagino, ¿no? Sí. A ver, en el Parlamento las leyes se logran aprobar con mayoría y no con razón. No necesariamente con razón, quiero decir. Uno puede estar profundamente convencido de que algo está bien, pero si no tenés el número de votos para obtener la mayoría, que tiene características distintas según el tema del que se trate. Por ejemplo, el impuesto de la renta inesperada, por ser un tema impositivo, requiere lo que se llama mayoría especial, es decir, 129 votos positivos. El Frente de Todos no tiene esos votos, y entonces para aprobar esa ley necesita de otros sectores del Parlamento que acompañen. Y bueno, eso es una tarea que desarrollan normalmente las autoridades de la Cámara, las autoridades del bloque, tratando de construir esas mayorías que se logran a veces en algunos temas y que no se logran en otros. Yo no te podría decir si se va a lograr. En principio te digo que es bastante complicado, difícil, habida cuenta de que el bloque opositor mayoritario, el de Juntos por el Cambio, tiene explícita postura pública de oponerse a cualquier tipo de proyecto que implique un incremento impositivo o la creación de algún nuevo impuesto, es decir, nada que tenga que ver con aumentar la presión impositiva, aunque ésta sea dirigida, como en este caso, a un reducidísimo número de empresas. O sea que según la presentación que hizo el Poder Ejecutivo, para que cumplan todos los requisitos de tener una rentabilidad de más de 1.000 millones, de crecer en la rentabilidad por lo menos un 10% este año respecto del anterior, etcétera, etcétera, se calcula que van a estar alcanzadas unas 350, 360 empresas. Es decir, no es una cosa que va a pagar la población, que van a pagar las pymes, que van a pagar los profesionales. Es una cosa que, si se aprueba, la van a pagar un reducidísimo número de grandes empresas, que son las que han tenido el beneficio de la renta inesperada, es decir, esta suba de precios internacionales, los grandes exportadores, los productores de alimentos, los que suben los precios y generan esta inflación que cuesta tanto resolver, etcétera. Pero, sin embargo, es muy probable, como nos pasó ayer discutimos, tratamos el tema de el fondo para pagarle al fondo, la creación del fondo para pagarle al fondo. Bueno, nosotros logramos un dictamen a favor en comisión, en un plenario de comisiones que hubo ayer, de la Comisión de Legislación General y de la de Presupuestos, pero eso no nos garantiza mayoría en el recinto cuando el tema se trate. Y si nos atenemos a lo que allí se dijo de los distintos bloques, parece complicado lograr la mayoría en el recinto, porque hubo y yo me acuerdo, me desgañité ayer explicando que me desgañité, es una forma de decir, porque no me desgañité, no, bueno, pero explicaste con mucho énfasis, entiendo. Eso, insistí mucho en justamente que no estábamos creando ningún impuesto, que estábamos hablando de que paguen los evasores, que paguen los que primero la ganaron y se la llevaron no cumpliendo las leyes. Yo incluso dije, el que no cumple una ley está delinquiendo, y el que delinque es un delincuente. Estamos hablando de gente que no cumplió con las leyes, y lo que se le está pidiendo es que paguen los impuestos sobre la plata que ganaron en la Argentina, no otra cosa.
pero no hay manera de entrarle, ¿no? Bueno, pero ahí está. Entiendo que Juntos por el Cambio no va a acompañar ningún proyecto del oficialismo, en ningún aspecto, en ningún sentido, bueno, puede ser que algún proyecto sí, pero digo, de estos algunos, de estos liminares no creo. Ahora, hay otros bloques que tienen un comportamiento, llamémosle errático, ¿no? Respecto a este tipo de temas. Sí. ¿Tenés confianza en que, por ejemplo, el bloque de Argentina Federal, donde están, entiendo que Randazzo, el Topo Rodríguez, Graciela Camaño, que provienen del peronismo, puedan acompañar un proyecto de estas características? ¿Hay líneas ya para garantizar esos votos? Porque bueno, el número se consigue por ahí, me imagino, ¿no? Quiero decir que por eso yo lo planteé al inicio de esta conversación que estamos teniendo. Sí. Digamos que la construcción de mayorías es una tarea que habitualmente le compete a las autoridades del bloque y a las autoridades de la Cámara. Sí. Yo no estoy en esa negociación y no te lo puedo contestar. Sí te puedo decir que si miro lo que pasó ayer en la discusión del tema de la creación del fondo para pagarle al fondo, ese bloque se expresó en contra. Dijeron que van a presentar un tercer dictamen, un dictamen propio. O sea, que se han parado como opositores línea Juntos por el Cambio, digamos, que forman parte de otro bloque. Separados de la línea de Juntos por el Cambio, sí, no hubo explicitación de los contenidos, hubo muchas observaciones de tipo jurídico, algunas conceptuales, porque, y a pesar de que se lo explicamos o lo intentamos explicar, no tuvimos éxito, en el sentido de que como es un tema impositivo, debió haber ingresado por la Cámara de Diputados. Nosotros explicamos que no es un tema impositivo, porque no estamos cambiando ningún impuesto, que es un tema casi legal, porque lo que estamos tratando es de cobrarle lo que no pagaron. Es decir, no hay un tema impositivo, no hay ningún impuesto nuevo, no hay ninguna tasa cambiada, no hay nada. Señor, usted produjo X o exportó o hizo esto y hay una parte de su utilidad que no la declaró, se la llevó para afuera, la evadió y no pagó. Y eso es lo que estamos tratando de capturar. Bien. Carlos. Pero bueno. Sí. Entiendo, no es fácil. Entiendo. Otro tema de agenda que involucra a la economía en estas horas es el tema de los planes sociales, particularmente un programa que es el Potencial Trabajo, que involucra a más de 1 millón de personas. ¿Qué observás vos respecto a esto? Está el planteo de la vicepresidenta, habló de la tercerización de los planes, de terminar con la tercerización, un planteo de los gobernadores que probablemente mañana reiteren su posición, que es que la administren los gobiernos provinciales y los municipios. ¿Cuál es tu posición, Carlos? Mi posición, por empezar, empieza en la idea de que lo que deberíamos es seguir tratando que todo el mundo tenga trabajo. Que todas estas discusiones que tenemos están vinculadas a paliativos de la crisis estructural que tenemos de arrastre y que genera que haya una cantidad de gente grande, una cantidad de gente importante que no tiene trabajo. Te interrumpo porque a eso que vos decís, las organizaciones le contestan diciendo que los planes pagan trabajo, que pagan trabajo dentro de la economía popular. Está bien, el problema es que el trabajo tiene características diversas y organizativas y de coberturas de servicios. Yo creo que la economía popular es una cosa muy respetable porque sale a enfrentar un problema que es la falta de trabajo. Pero yo creo que sería un estrato superior si todo el mundo podría tener un trabajo registrado, con las leyes sociales que lo protegen, con la obra social que le da cobertura médica, con todas las cosas que hacen a defender la calidad de vida de la gente, que va más allá del salario de subsistencia. Entonces, el tema de fondo es que si hay una economía que crece y hay una economía que genera empleo, y ahí te diría bien un tema de fondo, yo hoy pondría más énfasis en trabajar
en idea que tenga que ver con reducción de jornada de trabajo sin reducción de la remuneración, para generar más puestos de trabajo. La economía está creciendo, la actividad económica está creciendo, está lleno de datos. Yo tengo hoy acá del informe del panorama productivo de todos los índices de actividad productiva, y todos están en crecimiento, pero al mismo tiempo la incorporación de tecnología baja la utilización de recursos humanos, de mano de obra. Entonces, el mundo ya enfrentó situaciones como esta cuando la revolución industrial, y lo enfrentó después de muchas luchas, llevando a la jornada de 8 horas. La jornada de 8 horas no existió siempre. Antes de eso la gente trabajaba 12, 14 y hasta más horas. Y no había coberturas, ni había aguinaldo, ni había vacaciones, ni había indemnización por despido, ni había un montón de cosas, y fueron todas cosas que se fueron conquistando, no sin lucha, no sin sacrificio y no sin esfuerzo. A mí me parece que hoy la humanidad, y es un problema que supera lo argentino, y por eso lo planteo así, porque también creo que las soluciones parciales a veces pueden fracasar. Francia lo intentó cuando el gobierno de Jospin, el gobierno socialista, redujeron la jornada a 6 horas y fracasaron. ¿Por qué fracasaron? Porque sus costos subieron frente a Alemania y perdieron mercados internacionales, etcétera, y tuvieron que dar marcha atrás. Son medidas que requieren ser globales para poder ser verdaderamente eficaces. Bien. Pero aún así, en un país que produce más del 70% de lo que produce para su propio mercado, para el mercado interno como es la Argentina, yo creo que es una variable que deberíamos tener presente, la de estudiar probables reducciones de la jornada de trabajo, insisto, sin reducción del ingreso, generando de hecho una política redistributiva y generando posibilidad de creación de nuevos puestos de trabajo. Sí. ¿Trabajo? Sí. Dale. No, decime, ¿trabajo? ¿Ibas a decir? No, iba a decir trabajo con todas coberturas y que creo que además habría que defender y no perder, o sea, porque ahí nos abre otra. Si interpreto bien, entonces lo que sostenés es que la economía popular es un salvavidas para un momento de crisis, pero que no es el ideal de organizador social, digamos. Así es, así es. Yo digo que es respetable y que hay que ayudar en todo lo que se puede y protegerlo y cuidarlo. Me parece que una cierta descentralización, como ya se intentó en otros momentos a través de los municipios, de las provincias y demás, podría generar la optimización de la utilización de todos esos recursos. Siempre no pensando en las pujas políticas, sino pensando en la gente. Y es imposible no pensar en las pujas políticas cuando el año electoral me parece que ya está lanzado, ¿no? La Argentina vive en año electoral. Es cierto, pero a ver, ¿cómo interpretaste vos la frase del segundo discurso de Cristina? No porque te pida una exégesis de Cristina, sino una interpretación política. Cuando Cristina dice, yo en el 2017 y 2019 di un paso al costado, interpreté, hice una especie de renuncia a un cargo personal en función del beneficio colectivo, que fue ser competitivos electoralmente. Pido que otros hagan lo mismo, en lo que se tomó como una alusión al presidente. ¿Crees que el presidente debiera, te lo pregunto porque sabés que se menciona esto mucho en los ámbitos políticos, debiera renunciar al proyecto de reelección? ¿Que eso serviría para descomprimir, por ejemplo, a parte del debate interno que hay en Frente de Todos? A ver, varias cosas. Dale. Y voy a ver si las puedo contestar. Bien. Primero, cuando Cristina hizo eso que vos decís, hizo una cosa de gran estadista, que fue entender que la prioridad de ese momento era crear una coalición amplia que fuera capaz de ganarle a Macri. Y que para eso había que abrir posibilidades, y ella la abre con esa situación también inédita de que alguien que tiene el liderazgo de un proyecto político propone a otra persona para liderarlo.
Y bueno, desde ese punto de vista tendríamos que decir que eso fue exitoso. Yo diría que mirando para adelante, la prioridad vuelve a ser la misma. No creo que haya nada más importante que tratar de impedir que el neoliberalismo pueda volver a gobernar la Argentina, porque creo que sería terrible si eso sucediera. Y entonces, para mí, la prioridad está puesta en cuál es el camino para garantizar, digamos, la amplitud, la unidad más amplia posible que nos permita impedir la vuelta al neoliberalismo. Y creo que no nos sobra nada. Yo, en esta discusión de la unidad es lo que importa, y otros dicen sí, pero primero discutamos la unidad para qué, yo inventé una frase, digo, sin unidad no hay para qué. Entonces, la primera cuestión es la unidad, y dentro de la unidad discutamos todo lo que haga falta para establecer cuáles son para qué y cuáles son los límites de los para qué. Que también, pues es que las palabras son cuestiones siempre muy delicadas y hay que manejarlas con un enorme cuidado. Hay una diferencia muy grande entre tener un sentido real de lo posible y el posibilismo. El posibilismo es una aceptación resignada. Uno lucha contra el límite, pero no puede desconocerlo. Y por eso yo insisto, para mí el límite es que no podemos darnos ningún lujo que implique poner en riesgo la posibilidad de impedir que el neoliberalismo vuelva a gobernar la Argentina en el 2023. Por sí o por no, pues ya estamos excedidos de tiempo, ¿Cristina debiera ser candidata en ese esquema de mantener la unidad competitiva? Si ella quiere ser candidata, tiene más derecho que cualquiera. Te pregunto a vos, si te gustaría votar. Pero a ver, yo sigo creyendo que hay dos formas. Una es el consenso. Yo insisto, la unidad para mí es condición fundamental. Si en esa unidad vos tenés consensos de candidatura, tenés consenso. Y si no, tenés lo que el propio kirchnerismo ha inventado, y con lo que yo estoy de acuerdo, que son las PASO, que son las maneras de definir candidaturas dentro de los espacios unitarios. Muy bien, Carlos, te agradecemos muchísimo, Carlos Heller, este ratito que nos dedicaste. Que te vaya muy bien. Un abrazo grande.